Oficialmente terminó la era de Walter Centeno como técnico del Deportivo Saprissa. El exídolo morado fue destituido de su cargo 2 años y 3 días después de haber asumido. Esto tras perder 2 clásicos en una misma semana, primero por Liga CONCACAF y luego por el Campeonato Nacional. Muchas son las razones y los factores que pudieron haber derivado en la destitución de este técnico del Saprissa. Muchas goleadas, malos resultados, perder contra equipos grandes en las instancias finales en varios de los torneos que dirigió. Sin embargo, uno de los temas que más se ha hablado a lo largo de estos últimos meses es el tema de los fichajes de la era de Walter Centeno. Para esto, vamos a evaluar los 17 fichajes que hizo el Saprissa durante la gestión de Walter. No quiere decir que todos hayan sido traídos al equipo por petición directa de Walter Centeno. A lo mejor algunos llegaron por recomendación de alguien más al interno del club. Sin embargo, todos estos fichajes que vamos a repasar y sobre todo evaluar en una escala de 5 rangos estuvieron con Walter Centeno como técnico del Saprissa. El primero que vamos a evaluar es el caso de Johnny Acosta, un zaguero central mundialista con pasos importantes en los demás equipos grandes, tanto en Alajuelense como en Herediano, pero que sin duda Acosta hay que ponerlo en se esperaba más. Creo que Johnny Acosta fue un jugador que no estuvo ni 6 meses en el equipo, llegó ante una emergencia de defensores centrales que tenía el Saprissa. Sin embargo, jugó muy pocos minutos. Cuando estuvo en cancha tampoco lo hizo de la mejor manera, y si bien es un jugador ya experimentado con cierta edad, no logró consolidarse en el equipo sapricista. Seguimos con el caso de Giancarlo Agüero, un futbolista que Walter conoció muy bien por su paso en el Municipal Grecia. Sin embargo, en Saprissa nunca estuvo a la altura del club. Le costó muchísimo adaptarse, fue muy inconstante en las alineaciones, al final no terminó de ganarse una titularidad y en una limpia que hizo el Saprissa terminó por marcharse de vuelta a Grecia. El caso de Ariel Rodríguez es muy interesante, un jugador que ha estado muchísimas etapas en Saprissa por los pasos que ha tenido como legionario, pero que si evaluamos solo lo que hizo en la etapa de Walter Centeno, sin duda alguna podemos ponerlo como los jugadores que sí lo hicieron bien. Creo que Ariel Rodríguez ha sido un futbolista que antes de irse a Vietnam ayudó al equipo a ser campeón, el único campeonato que tiene Walter, y luego en este torneo, en las pocas fechas que estuvo con Walter Centeno de nuevo, había respondido, ha hecho goles, generado asistencias, y creo que es un jugador que ya ha demostrado muchas veces que no le pesa la camiseta morada. Pasamos ahora con Cristian Bolaños, sin duda alguna un futbolista, y me parece que todos van a coincidir, tiene que estar en los que sí han sobresalido. Yo creo que Bolaños es un jugador emblema, es un ícono del Saprissa, pero repito, basándonos en la etapa de Walter Centeno, ha sido importantísimo para el título que ganó Saprissa con Walter. Fue el jugador que hizo más goles en todo el campeonato, superando incluso a Marcelo Hernández, el cubano, y además es capitán del equipo en este torneo de Clausura 2021. Lo ha hecho bastante bien. Se ganó más bien el premio de ir a Noruega a tener una etapa como legionario a sus 37 años, y una vez que volvió ha hecho las cosas bien en el Saprissa. Fue un hombre de confianza de Walter Centeno. La historia y la trayectoria también lo respaldan para estar en esa posición. Seguimos con el caso de Byron Bonilla. Creo que es un jugador que deberíamos ubicarlo dentro de los que se esperaba más, sin duda alguna. Este jugador nicaragüense, que si bien es cierto, lo está haciendo bien en Cartaginés, en Saprissa no logró consolidarse, le faltó tener quizá más participación. Cuando entraba de variante, ayudaba al equipo, sin embargo, no hizo muchos goles, no hizo muchas asistencias. Y un jugador ofensivo, obviamente eso prevalece para poder categorizarlo. Me parece que sin duda alguna es un jugador del que se esperaba más. Vamos a seguir con un caso muy particular, el de Daniel Colindres. Quizá muchos no estén de acuerdo, pero Colindres en la era de Walter Centeno se merece estar en los que se esperaba más. Obviamente, si lo viéramos desde el punto de vista histórico, Colindres es un jugador de los más queridos por Saprissa, con muchos campeonatos también, con muchas medallas en su cuello, pero que después de su regreso al fútbol nacional, tras su etapa en Bangladesh, no ha logrado ser el Colindres del que todos esperaron. Y con Walter Centeno al mando hubo momentos donde incluso fue suplente, aportó muy poco en ofensiva, aunque puede ser que más adelante vuelva a ser el Colindres que todos en el Saprissa quieren ver. Cuando estuvo bajo las órdenes de Walter Centeno, no fue un jugador que trascendió, que sobresalió, ni siquiera que cumplió. Por eso lo tenemos que ubicar en esta casilla específica, pero claro está que Colindres es un jugador, pues su trayectoria ha demostrado que a nivel histórico está en lo más alto del Saprissa. Vamos a un caso también
de un jugador total cepa morada, y es el caso de David Guzmán, futbolista que podemos ubicarlo dentro de los que lo han hecho bien. Es un jugador con muchos años en Saprissa, un futbolista, logró también salir al extranjero gracias a sus participaciones y actuaciones en el Saprissa, y que bajo la gestión de Walter Centeno le ayudó bastante en la famosa idea del paté, de salir jugando. Es un futbolista con tensión, pero que también le daba salida al equipo. Como todos, cometió sus errores. No es del agrado de la mayoría del aficionado por su tipo o su estilo de juego. Sin embargo, no lo hizo mal. Creo que más que cumplir, le ayudó a Walter en el tema de la idea, y por eso lo ubico en esta posición. Seguimos con el caso de David Ramírez, un jugador también con muchas etapas en Saprissa, pero que bajo Walter Centeno como técnico tendríamos que ubicarlo dentro de los que se esperaban mucho más. Me parece que el caso de David Ramírez lamentablemente sufrió una lesión, tuvo pocos partidos, había hecho sus goles, pero después de ahí, cuando se lesionó, no volvió a ser el mismo, terminó su contrato. Saprissa no lo quiso renovar. Difícil evaluarlo, pero tendría que estar en esta categoría específica. Continuamos ahora con el caso del zaguero argentino Esteban Espíndola, futbolista que vino del Maratón de Honduras a solicitud explícita de Walter Centeno, que el primer torneo con Walter le costó muchísimo, no cumplió las expectativas y poco a poco se ido consolidando. Antes de que Walter dejara el cargo, me parece que ya venía aportando más, se le veía mejores condiciones, y obviamente el caso de Espíndola tenemos que ubicarlo pues dentro de esos futbolistas que todavía se espera más por el cartel, por lo que se habló de sus condiciones. Seguimos con otro caso. Aquí también puede haber muchas diferencias, pero sin duda alguna me parece que Esteban Rodríguez, de los futbolistas de menos cartel que trajo Walter Centeno, es de los que más le ha dado frutos al Saprissa. Vamos a ubicarlo dentro de los que cumplió. No le da para estar más arriba, no ha sobresalido, no lo ha hecho constantemente bien. Sin embargo, apareció en momentos importantes. Por ejemplo, cuando Esteban hizo el gol en la final contra Alajuelense, un gol importantísimo para el Saprissa. Poco a poco ha tenido minutos, ha sido de los que más ha jugado, de esos jugadores que Walter se trajo de Grecia. Si bien no es tanto del agrado de todo el sector de la afición sapricista, es un futbolista de los que han hecho algunos réditos para estar ahí. Otro de los futbolistas que fracasó rotundamente en el Saprissa es el caso de Frank Zamora. Todos lo conocen por su paso en Guadalupe, pero que sin duda alguna fracasó en su etapa en Saprissa. Lamentablemente para el jugador se vio marcado por una serie de situaciones complicadas. Primero, una sanción por romper la burbuja social en toda esta pandemia del COVID-19. Luego, también cuando estuvieron participando en la Liga de CONCACAF, el futbolista tiene que quedarse en Honduras porque salió positivo y le fue imposible tener regularidad para las instancias finales del torneo pasado. Por lo tanto, creo que es un futbolista que también en los pocos minutos que tuvo, muy pocos goles, aportó muy poco. Tanto se demuestra que fracasó su fichaje que Saprissa lo contrata por 2 años y tienen que devolverlo a préstamo a Guadalupe. El caso de Jimmy Marín, futbolista de mucha proyección, vino del fútbol de Israel y que tenemos que ubicarlo dentro de los que han cumplido. Todavía tiene que aportar mucho más, tiene que crecer mucho más. No es el Jimmy que estuvo en el Herediano años atrás, pero que sí es un futbolista que en ofensiva le cambiaba el panorama a Walter Centeno cuando lo involucraba en el juego, con muchos desbordes, con su velocidad, con su manejo de balón, su mano a mano. Es un futbolista que sí ha cumplido o sí cumplió cuando estuvo con Walter Centeno, pero que tampoco le da para más. Por eso es que lo ubicamos en esta sección. Pasamos al caso de otro de los futbolistas que no rindió para nada, y es el caso de José Rodolfo Alfaro. Muy poco que decir del futbolista, muy pocos minutos. Saprissa lo termina por sacar. Cuando Walter lo trae era porque lo conocía, sabía de sus condiciones, pero simplemente después de varios torneos en Saprissa nunca logró entender ni meterse en la química de la institución. Otro de los futbolistas con un caso muy similar más bien al de José Rodolfo Alfaro es el caso de Jonathan Martínez, futbolista que tampoco ha logrado cumplir, no lo ha hecho para nada bien, y creo que más que se esperaba algo de él, han pasado situaciones que lo han marcado. El tema de su peso, por ejemplo, tuvo que quedar fuera de lista varios juegos cuando trascendió que no estaba en su forma física, y eso para un futbolista del Saprissa no es nada positivo. Es un tema importante a decir, y simplemente el futbolista no ha logrado, aunque se mantiene en el equipo, demostrar sus condiciones. Pasamos al caso de Roy Miller. Tiene también un caso muy interesante. Lo vamos a ubicar entre los que se esperaban más en la era de Walter, porque si bien Miller tuvo otro paso antes donde sí lo hizo muy bien, donde sobresalió inclusive, con Walter Centeno su presencia fue muy poca. Después se lesionó, quedó fuera del equipo
y llegó en principio para solventar dificultades y carencias defensivas, pero simplemente el jugador cuando estuvo con Walter Centeno no logró para nada meterse en la química del equipo y tampoco rindió lo que se esperaba para un jugador de la talla de Roy Miller, de su trayectoria, de sus etapas también en el fútbol exterior. Seguimos ahora con el caso de Kendall Waston, el futbolista más difícil de evaluar porque fue el último refuerzo que se dio en la gestión de Walter Centeno como técnico, un futbolista sumamente experimentado, con mucha trayectoria, conocido por todos por su etapa también en selección nacional y que obviamente lo ubicamos dentro de los que lo han hecho bien, con apenas 5 juegos disputados, 4 juegos. Me parece que Waston ha hecho goles, ha hecho asistencia siendo central y le ha dado tranquilidad a esa saga del Saprissa que antes sufría mucho. Repito, es un futbolista difícil de medir porque tiene muy pocos juegos o tuvo muy pocos juegos cuando estuvo con Walter Centeno, pero que si lo hacemos con base a eso debería estar en esta sección. Finalmente nos queda el caso de Yael López, un futbolista que también se trajo Walter Centeno de los de la camada de Carmelita. Obviamente tenemos que junto con los demás ponerlo acá en la última sección. Ya el futbolista que simplemente le costó mucho adaptarse al Saprissa, no lo hizo tan mal, sin embargo, al final tuvo muy poca regularidad y se lo terminó llevando el Herediano. Entonces, cuando estuvo con Walter Centeno, muy poco aportó y aunque tenía la competencia de Ricardo Blanco, me parece que en Saprissa simplemente no encontró la mística que se necesita para pertenecer a un camerino como ese. Evidentemente, como se ve en el gráfico, la mayoría de los fichajes que se dieron bajo la gestión de Walter Centeno fueron bastante negativos, sobre todo por la cantidad que hay en jugadores que se esperaban mucho más y en los que fracasaron. Sin embargo, evidentemente esta dinámica, este ejercicio es un tema subjetivo, cada uno podrá tener su interpretación, pero lo que queda claro es que en Saprissa no se han venido haciendo las gestiones correctas en lo que se refiere al tema de contrataciones. Los invitamos a que dejen en los comentarios qué les pareció los fichajes que se dieron en la era de Walter Centeno, que como repetimos llegó a su fin luego de 2 años y 3 días al frente del equipo más ganador de Centroamérica.